historia empieza con un encargo literario. Un encargo de mi agente literario, la agente literaria más importante de Europa, quizá del planeta, me propone escribir algo sobre Pessoa, autor al que yo aborrezco por su tedio, por su ambiente claustrofóbico y su literatura depresiva, y sumerjo absolutamente en una de sus obras más importantes, el libro del desasosiego. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que en ese libro existe un juego de cábala? Que Pessoa, ese intelectual de cara aburrida, esa rata de biblioteca que escribió con varios nombres y que creó varios heterónimos, lo que estaba haciendo era magia negra a través de la literatura. E incluso descubro que el gran caballero de las letras italianas, el señor Umberto Eco, había observado este hecho y lo denuncia de forma críptica en su péndulo de Foucault y en concreto en sus files de Abulacia. ¿Y cuál es ya mi sorpresa suprema cuando acabo por descubrir una conjura espermanóstica que trasciende al propio Pessoa, aunque empieza en Boca do Inferno con el encuentro entre Pessoa y uno de los personajes más influyentes de la cultura del siglo XX, Aleister Crowley, el mago o la bestia 666, y a partir de ahí descubro que en el glamour de las letras y en el glamour de los espectáculos y en los aparadores más fashion de nuestros días está detrás de ello una conjura espermanóstica absolutamente increíble.